Bueno, buenas tardes. Vamos a tener una clase especial, un 24 o 25 de marzo de 2020. Primero que nada, quiero agradecer al equipo de OpenFin que nos ha dado la oportunidad de poner este video extra a los materiales del curso. Históricamente, si este video dura algunos años, recordarán que esta era la época del coronavirus. Así que agradezco especialmente al equipo de OpenFin porque en esta situación, digamos, permitir que los estudiantes no se tengan que mover y que el docente se mueva para que todos los estudiantes accedan a través de sus casas, digamos, al material, me parece que es algo importante y que va en línea con lo que el país está demandando en estos momentos. Bien, vamos a ver un tema que está cerrando el curso y tiene que ver con la noción de lo que se llama multiestructuras. Las multiestructuras tienen varias aplicaciones o estructuras múltiples. Cuando uno implementa un tipo abstracto de datos, puede querer elegir más de una estructura de datos por razones de eficiencia, pero también si no trabajamos con tipos abstractos de datos, que es lo que se vio en el tema anterior, diseñar estructuras eficientes, aunque no haya una capa de abstracción, también es muy relevante. Es un tema eminentemente práctico, pero que tiene algunos aspectos integradores y que, bueno, me parecía o nos parece relevante señalarlos en este final de curso. Tiene mayor notoriedad cuando uno dice, bueno, tengo por ejemplo que representar, implementar un mapping o un conjunto, una base de datos podría ser, y tengo ciertas restricciones de eficiencia que quiero garantizar. Y cuando hablo de eficiencia, recordamos a lo largo de todo el curso, vimos que la eficiencia se puede dar en tiempo de ejecución o en espacio de almacenamiento. Entonces, lo que puede pasar muy a menudo es que para representar esa colección o ese conjunto bajo ciertas restricciones, algunas estructuras sean adecuadas para algunas operaciones y no para otras y viceversa. Es decir, muy probablemente nos pasa que no hay una estructura que resuelva el problema de manera óptima. Entonces, para entender un poco lo que estoy diciendo, vamos a ver una serie de ejemplos, de problemas, y vamos a ir ilustrando a qué me refiero con esto de multiestructuras. Arranquemos con un ejemplo en el mundo del fútbol, ¿no? El ranking de la FIFA. Supongamos que queremos mantener una escala de equipos de fútbol, en la que cada equipo está situado en una posición. Los equipos nuevos se agregan en la posición más alta o la base de la escala. Y bueno, obviamente el que está en el puesto 1 es el mejor equipo de este ranking. ¿Está? Supongamos que queremos algunas funcionalidades básicas, como que un equipo pueda retar a otro o desafiarlo. Por ejemplo, vamos a restringir diciendo que un equipo en el puesto I puede retar o desafiar a un equipo en el puesto inmediato anterior, es decir, en el puesto I-1. ¿Y cuál es la idea? Que si le gana, intercambia el puesto en el ranking de la FIFA con ese equipo. Entonces la idea es pensar primero este problema, pensar una representación para esta situación. ¿Ok? Hay algunas operaciones clave que podrían tener sentido en lo que acabo de expresar en el entorno del problema. Por ejemplo, primero darnos cuenta de que lo que quiero representar es una correspondencia de puestos con equipos o equipos con puestos, pero es básicamente eso lo que estamos queriendo representar acá. ¿Tá? O sea, podemos pensar que los equipos son cadenas de caracteres, son strings, y los puestos son numéricos, números naturales desde el 1 en adelante. Como mínimo 3 operaciones básicas nos gustaría tener, y vamos a considerar estas. Agregar, dado un nombre de equipo, agrega el equipo en el puesto de numeración más alta, es decir, en la base de la escala, al final de todo. Otra operación que la llamamos reta, que recibe también el nombre de un equipo, un strings, y es una función que devuelve el nombre del equipo que está en el puesto inmediato anterior en la escala. Es decir, que si el equipo nombre está en el puesto I, lo que nos va a dar reta es el nombre del equipo que está en el puesto I-1. Y una tercera, y vamos a considerar última operación en este ejemplo, es justamente la que
formaliza la idea de le ganó, ¿no? Si lo retó y le ganó, cambia el puesto con él. Entonces la operación cambia, recibe como parámetro un número, un puesto, I, e intercambia los nombres de los equipos que están en el puesto I con el I-1. O sea, en base a estas operaciones podríamos decir que estaríamos cumpliendo las funcionalidades básicas que estaban enunciadas en el problema. Ahora bien, ¿cómo representamos esta asociación o este mapping de manera eficiente? Alternativas se nos pueden ocurrir varias, ¿no? Sobre todo mirando lo que se ha desarrollado ya a lo largo del curso, las estructuras básicas, ¿no? Una alternativa podría ser un arreglo con tope, ¿no? Muy usado para implementar, por ejemplo, un stack, una pila. Pensando que un arreglo escala, llamémoslo, que el puesto I sea el nombre del equipo, el string que está en ese puesto. Si pensara que mi representación, mi estructura de datos es simplemente un arreglo donde los índices son los puestos y lo que guardo para cada puesto es el nombre del equipo, nos planteamos cómo serían estas operaciones que describimos recién, tanto agrega, cambia como reta, y cuál sería la eficiencia de estas operaciones, el tiempo de ejecución, ya sea el tiempo promedio o el peor caso. Bien, podemos analizar un poquito la situación, ¿no? Pensemos en la operación agrega. La operación agrega, si tengo este arreglo, dijimos, ¿no? Un array con tope, este sería el tope del array, o sea que está cargado desde el puesto 1 y este es el último puesto. ¿Cómo sería la operación agregar? Bueno, la operación agregar sería muy simple, sería como agregar una pila o un stack en este caso, porque uno diría, lo que tengo que hacer, el nombre que viene como parámetro de la operación agrega, ponerlo en el siguiente puesto, es decir, incrementar el contador del siguiente puesto en 1 y agregar el nombre. O sea, sería una operación muy eficiente en orden 1, peor caso. La operación reta, ¿qué es lo que hacía? Bueno, recibía el nombre de un equipo y nos daba el nombre del equipo en el puesto anterior. Bueno, acá ya tenemos una pequeña dificultad en eficiencia. ¿Por qué? Porque para encontrar ese nombre, parámetro de reta, yo tengo que hacer una búsqueda. Y no hay ni siquiera un orden acá, o sea, los nombres de los equipos no están ordenados porque el orden lo dan los puestos que ocupan el ranking. Es decir, que la búsqueda de un string en este espacio ya tendría orden n con n la cantidad de equipos cargados en la estructura. Es decir, yo debería buscar el nombre del equipo, si es este, bueno, entonces doy el nombre del equipo que está en el puesto anterior. Orden n. La operación cambia, esa sí sería eficiente. ¿Por qué? Porque nuestro parámetro de la operación cambia es el índice. Justamente es una estructura indizada por números, con lo cual ir al puesto I es orden 1 e intercambiar los strings que están en el puesto I con el I-1 también es muy eficiente, es un swap, ¿no? Usando una variable intermedia, con lo cual la operación cambia también podría ser orden 1. Es decir que agrega y cambia serían orden 1, peor caso, y la operación reta sería la más ineficiente, porque estaríamos de alguna manera haciendo un orden n para encontrar el nombre del equipo en el puesto anterior. Esta es una alternativa. Si uno dijera, quiero mayor eficiencia, quiero acercarme a que las tres operaciones sean más eficientes, veamos otra alternativa, ¿no? Estudiando o viendo las estructuras usadas para representar conjuntos y mappings previamente en el curso, una que suena como muy eficiente es hashing, ¿no? Las tablas de hash. Entonces, otra alternativa sería usar un hashing abierto. Un hashing abierto para representar la correspondencia, de nuevo, de nombres de equipos con el puesto, un número. Acá tenemos que hacer ciertos supuestos, porque hashing no siempre me da la eficiencia de orden 1 promedio. Teníamos que garantizar un par de cosas. Primero, que la función de hash que yo escoja permita distribuir con igual probabilidad, es decir, que todos los nombres de equipos son igualmente probables, y después que el número de equipos probables que yo puedo agregar a ese ranking está acotado, o sea, hay un número y que lo puedo hacer proporcional al número de buckets que va a tener este hashing, o sea, hacer el número esperado de elementos proporcional al número de lugares que voy a tener de acceso directo en los buckets de hashing.
Si pienso entonces en esa representación, nos volvemos a preguntar cómo son las operaciones, agrega, cambia y reta, cómo sería su algoritmia y cuál es la eficiencia. A ver si mejora la representación anterior. Acá vale un comentario, porque uno tiende a pensar siempre que un hash es muy eficiente. Bueno, vamos a ver que dependiendo del contexto, o en este caso del problema, puede no serlo tanto. Consideremos entonces esta opción. Tenemos la tabla de hash con B buckets y tenemos, supónganse, cargados estos equipos. Fíjense que lo que estamos guardando en la lista para cierta posición es el nombre del equipo y el puesto. Por ejemplo, Uruguay está en el puesto 2, Brasil está en el puesto 4. Y si están juntos en esta lista, lo que quiere decir es que la función de hash a Uruguay y a Brasil les asignó la misma posición. No la posición en el ranking, sino justamente la posición en la tabla de hash. Es decir, que la función de hash aplicada a Uruguay y la función de hash aplicada a Brasil nos da el mismo lugar. Lo mismo en Francia y Argentina, pero por ejemplo Alemania le dio otra posición. Es decir, no tiene nada que ver el numerito del arreglo con el numerito que está acá. Esta es la posición del ranking y esta es la posición que le da la función de hash. Primera cosa a mencionar, porque suele ser una confusión bastante habitual. Entonces la representación sería un arreglo de listitas que guardamos, fíjense en los nodos, tres campos, ¿no? Un string, un puesto que es un número y un campo siguiente para el siguiente nodo de la lista. Se sugiere acá tener, además de este arreglo de listitas, un número, siguiente puesto, llamémoslo así, al igual que teníamos en el caso del array con tope. ¿Por qué? Porque bueno, si yo quiero agregar, vamos a la primera operación, un nombre de equipo, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, lo que haríamos es aplicar la función de hash al nombre, nos va a dar una posición de 0 a b-1, suponiendo que la función de hash es buena y distribuye con igual probabilidad, podría ser que le toque cualquier lugar. Por ejemplo, supónganse que le toca la posición 2 de la tabla de hash, donde ya tenemos Alemania en el puesto 3. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Y bueno, acceder directamente al numerito que nos dio hash de nombre, agregar un nodo y encadenarlo a esta lista. ¿Con qué puesto? Y bueno, el agregar iba con el puesto de numeración más alta, es decir, usaría el siguiente puesto, sumándole 1, diciendo, bueno, si vas a ingresar en la escala, te toca el puesto más alto existente ahora. Pero aplicar la función de hash, venir y crear el nodito que lo puedo enlazar al comienzo de la lista, sería orden 1 promedio. Es más, si no tengo que recorrer la lista, sería orden 1 peor caso. Entonces, agrega sería una operación muy eficiente. ¿Qué pasa con la operación reta? La operación reta, de nuevo, recibía el nombre de un equipo y nos tenía que retornar el nombre del equipo en el puesto anterior. Bueno, si tengo el nombre del equipo, vuelvo a aplicar la función de hash. Y si me da, por ejemplo, esta posición, 0, yo debería buscar en esta lista ese nombre de equipo. Suponiendo que, de nuevo, la función de hash distribuye bien y que el número de equipos es proporcional al tamaño de la tabla, esa lista tiene orden 1 promedio. Ahora bien, si yo encuentro, por ejemplo, supónganse que, vamos a un ejemplo concreto, ¿no? Que dice, es Alemania el nombre del equipo. Entonces yo lo encuentro rápidamente y digo, mira, encontré Alemania, está en el puesto 3. Entonces, ¿qué tiene que hacer la operación reta? Darme el nombre del equipo en el puesto 2. Es el anterior. ¿Cómo hago para buscar el equipo que está en el puesto 2? Ahí ya no me sirve el hash, porque la función de hash recibe un string y yo ahora tengo un número que es el 3. Para encontrar el 2 tengo que buscar en toda la estructura. Entonces debería buscar en todas las listitas hasta encontrar el 2 y decir, bueno, lo que retorna la operación reta es el nombre Uruguay. Es decir, que ya no es orden 1 ni promedio, es orden n, porque tengo que recorrer toda la estructura. La operación cambia tiene una dificultad similar. ¿Por qué? Porque recibe como parámetro un número, una posición,
Y la función de hash, de nuevo, no me ayuda porque la función de hash es para strings, es decir, buscar un numerito en toda esta estructura ya no es orden 1, es decir, que ya tendría un orden n. Si hacemos la evaluación completa y la comparamos con la anterior, uno diría, agrega es eficiente, pero estas dos operaciones no son muy eficientes. Entonces, ¿cómo mejoramos? Si lo comparo con el array con tope, me diría, es mejor aparentemente el array con tope que esta opción. Ahora viene la alternativa 3. La alternativa 3 justamente es la multiestructura. Es decir, si ninguna alternativa por separado resuelve el problema de manera eficiente, ¿qué pasaría si combinamos las dos estructuras? Compartiendo información, incluso para optimizar la memoria. ¿Qué tenemos en esta gráfica? Bueno, seguimos teniendo nuestra tabla de hash. Vamos por lo último que vimos. Acá tengo las mappings cargados, ¿no? Francia puesto 1, Argentina puesto 9, Alemania puesto 3, etc. Y tenemos el arreglo escala. Que si yo miro el puesto, en vez de guardar el nombre del string del equipo que está en hecho puesto, lo que vamos a guardar es un puntero al hash con ese nombre. Es decir, en vez de guardar en el puesto 1 está Francia, lo que hago es guardar la dirección del nodo en el hash que tiene Francia. ¿Ok? Ahí combinamos las dos estructuras. ¿Cómo serían estas operaciones ahora? Digamos. La operación agrega, ¿qué debería hacer en todo este mapping? Fíjense que es como que los datos están compartidos, los datos son estos, ¿no? Están compartidos con dos accesos. Un acceso que es el hash, que me permite acceder, dado el nombre del equipo, acceder a la información. Y otro acceso que es al revés, cuando yo tengo el puesto y quiero acceder a la información de los equipos en ese puesto. Es decir, tengo un doble acceso. Por eso es una multiestructura. Pero los datos están representados acá una sola vez con dos accesos. No es que los duplicamos, sino justamente, fíjense, si acá Francia tuviera más información, en vez de guardar toda la información acá y guardarla acá, yo lo que estoy guardando acá es un puntero. Es decir, que estoy minimizando la cantidad de información que tengo que guardar en cada lado. Es decir, no solo estoy buscando optimizar eficiencia en tiempo de ejecución, sino también espacio de almacenamiento. No quiero duplicar información, sino que quiero compartir información en una estructura. ¿Cómo serán las operaciones ahora? ¿Qué haría la operación agrega? Y bueno, si tengo más de ahora de un acceso, voy a tener que dejar consistente la estructura después de cada operación. La operación agrega, ¿qué debería hacer sobre el arreglo? Y sobre el arreglo debería, o primero pensemos la operación agrega sobre el hash. Yo tengo el nombre. ¿Qué es lo que hago? Le aplico la función de hash. La función de hash me dice es este lugar. Entonces vengo y agrego en esta listita el nombre del equipo, que es un parámetro de la operación agrega, y el puesto sería el siguiente puesto. Siguiente puesto más 1, agrego el nodito. ¿No? Ahí lo hago directamente. Después, ¿qué debería hacer? Venir a este arreglo y en el siguiente puesto, donde acabo de agregar, poner un link al nodito que acabo de crear. De nuevo, no estoy recorriendo estructuras porque acá accedí directo y acá con la función de hash voy directo a esta lista. Es decir, es eficiente y tenemos ahí el orden 1. ¿Cómo es ahora la operación reta? Que era bastante ineficiente cuando solo teníamos el hash. La operación reta recibe el nombre del equipo. Volvamos a nuestro ejemplo de que, por ejemplo, Uruguay reta a Francia. ¿Tá? Y vamos a suponer que después le gana. Uruguay reta a Francia. Entonces digo, si el parámetro reta es Uruguay, yo aplico la función de hash con el nombre Uruguay hasta que encuentro el puesto. Digo, Uruguay está en el puesto 2. ¿Qué tiene que retornar la operación reta? Es el nombre del equipo que está en el puesto 1, que es el i-1. Al 2 le resto 1. ¿Cómo hago? ¿Lo busco en todo el hash? No, voy al puesto 1, navego por este puntero y digo, es Francia. Es decir que puedo saber el nombre del equipo en el puesto anterior sin recorrer todos los datos de la estructura.
y tendría de nuevo un orden 1 promedio. El orden 1 promedio para encontrar Uruguay aquí, pero después todo esto es peor caso, porque yo tengo el 2, le resto 1, vengo al 1, accedo acá y tengo el nombre Francia. Por último, la operación cambia, ¿qué debería hacer en este escenario? Bueno, supongamos que Uruguay le ganó a Francia. ¿Qué quiere decir? En nuestro ejemplo, que deberían trocar las posiciones. Es decir, Uruguay debería pasar al puesto 1 y Francia al puesto 2. ¿Cómo hago efectivo eso? Primero notemos una cosa, que este nodo, Francia, y este nodo Uruguay, no pueden cambiar de lugar en el hash. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la función de hash al nombre Francia y al nombre Uruguay le va a seguir dando las mismas posiciones, no importa en qué puesto cambió en el ranking. Es decir, que este nodo tiene que estar acá y este nodo tiene que estar acá, si no la función de hash no lo va a encontrar. Lo que tenemos que cambiar son los puestos. Entonces, ¿qué hago? La operación cambia, nos da un i, ¿no? Supónganse que digo, el i que me dio es 2. Entonces digo, el 2, vengo y encuentro Uruguay. ¿Ok? ¿Con quién cambia si tengo el 2? Con el 1. Entonces vengo y encuentro Francia. Ya tengo identificados los dos nodos con los punteros. Ahora que tengo los nodos, ¿qué tengo que hacer? Dijimos que los nodos no los puedo cambiar de lugar. Entonces lo que tengo que hacer, básicamente, si tengo Uruguay y tengo Francia, es cambiar las posiciones. Acá poner un 2 y acá poner un 1. ¿Y qué más tengo que hacer? Estos dos punteros, cambiar, también hacer un swap. Es decir, ahora el puesto 1 pasa a ser este y el puesto 2 pasa a ser este. De nuevo, es cambiar dos direcciones de memoria, dos punteros, lo hago directamente en orden 1. Conclusión. En este ejemplo, con la multiestructura, lograríamos las tres operaciones en orden 1, peor caso o promedio. Compartiendo información, obviamente la estructura se hace un poco más compleja de mantener, pero es mucho más eficiente. Este es el concepto básico de multiestructura. Les propongo ahora pensar un segundo problema, que lo voy a plantear, ya se discutió inicialmente en el curso, cuando vimos representaciones de colecciones. Entonces lo voy a plantear y vamos a tratar de ensayar, pero queda para ustedes ver distintas alternativas. Entonces, ¿cuál es este problema? Para que tengan una referencia, también lo pueden encontrar en este libro, capítulo y sección. Es uno de los libros de referencia del curso. Lo que queremos representar es la correspondencia de estudiantes a cursos. Puede ser la matriz de inscripciones, básicamente, o las notas que tiene un estudiante en un curso, etc. Es decir, yo podría pensar, si hablo de matriz, justamente pensar que una representación posible es tener una matriz. Y en esta matriz, por ejemplo, yo digo, bueno, acá accedo por estudiantes y acá accedo por los cursos. ¿Qué implicaría eso? Bueno, si yo tengo un código de estudiante y un código de curso, son numéricos, puedo pensar que son las posiciones fila y columna de la matriz. Es decir, que yo puedo acceder a este lugar y ese sería como diciendo el estudiante que tiene el código o el número de estudiante tal y el curso que tiene un número de curso le corresponde a este lugar. En ese lugar yo podría hacer lo que quiero. Si solo quiero representar la información si el estudiante está o no inscrito, podría ser un booleano. Y si quiero guardar la nota, podría ser un número. Si quiero guardar, no sé, el historial de eventos relacionados que relacionan a ese estudiante con este curso, supongamos un booleano, ¿está o no está inscrito? Lo más simple. Bien, ¿qué estaría suponiendo acá? Que yo tengo un número de estudiante y un número de curso. Podría ser que eso no sea realista, que en realidad el estudiante tiene un nombre cuando va a Belía y que el curso tiene un nombre también, un string, programación 2. Entonces, una alternativa sería justamente, mirando el ejemplo anterior de la correspondencia del ranking de la FIFA, pensar que yo, bueno, si no tengo un número de estudiante, yo podría tener un hash que relacione el nombre del estudiante con el número.
y un hash de cursos que relacione el nombre del curso con el número de curso. O sea que si no tengo el número directo y tengo los strings, a través de dos hash podría tener un acceso, no peor caso, orden 1, pero sí promedio. Ok. Independientemente de eso, la pregunta es, supongamos un escenario realista, ¿no? Facultad de Ingeniería. ¿Cuántos estudiantes activos hay en la facultad? Unos 10.000. ¿Cuántos cursos podría hacer un estudiante en la Universidad de la República? Porque incluso ahora que se fomenta más la movilidad de estudiantes, de poder hacer cursos de carrera, supongamos 500, por poner algo, ¿no? Que yo podía elegir y después validar cursos en mi carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acá tengo, no sé, 10.000 estudiantes y acá tengo 500 cursos, esta matriz es un poquito grande. ¿Ah? Es decir, que estoy teniendo acá, ¿cuántos? 50 millones de celdas. ¿Sí? ¿Cuántas de estas van a ser útiles? Sería la pregunta. O sea, si pienso que la inscripción a un curso es tener un 0 o un 1, estoy o no estoy inscrito como si fuera un booleano, la pregunta sería, por ejemplo, tomo un estudiante. ¿Cuántos unos supongo que en cierto momento va a tener esta columna? Si pienso en el semestre que está cursando ahora, ¿a cuántos cursos está inscripto? Uno diría, bueno, está inscripto a 3 cursos, 2 cursos, 4 o 5 y se está muriendo el estudiante en este momento. Supongan hay 5 unos marcados acá en la matriz de inscripción en este momento en Bedelía. ¿Qué quiere decir? Que el resto, 495 por decir algo, son ceros. Porque no está inscripto. Solo en 5 estaría inscripto. Por otro lado, pensemos al revés. Un curso, si yo tengo un curso, ahora miremos la fila. Si miro la fila, uno diría, ¿cuántos unos espero encontrar acá? Y son los unos que corresponden a los estudiantes que están inscriptos en el curso. Programación 2, típicamente, un curso masivo, 400 estudiantes, pero de los 10.000 es un porcentaje bastante menor. Es decir, de nuevo, hay muchos más ceros que unos. Si multiplico eso, me da que menos del 5% de la matriz va a tener unos y que todo el resto es cero. Es decir, que para lograr una eficiencia de dado un número de curso, un número de estudiantes, saber si está inscrito o no, estoy gastando 95% de una memoria costosa con información que no es útil, que son los ceros, cuando los unos son muy pocos. Si quiero esa eficiencia en tiempo de ejecución y estoy dispuesto a pagar el costo de memoria, es una opción. Si no, tendría que buscar alternativas. El ejercicio es plantear y ver esas alternativas que se las dejo a ustedes, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta que esta columna o esta fila son dispersas, hay menos unos que cero, quizás no está tan bueno que esto sea, pensemos en una columna, una fila como arreglos, que sean arreglos. Algo que permita representar algo mejor desde el punto de vista de la memoria, más eficiente, que no tiene en cuenta la información que no está, en vez de que sean arreglos, podrían ser listas. Es decir, tener una matriz dispersa representado con nodos de lista. Bueno, les dejo con todo este planteo, todas estas opciones para pensar y diseñar una multiestructura que sea eficiente, no solo ahora en tiempo de ejecución, sino también en espacio de almacenamiento. Acá el foco en este ejemplo no fue tanto puesto en el tiempo de ejecución de operaciones, sino más bien en el costo que puede tener el almacenamiento. Veamos un tercer ejemplo. Un ejemplo que tenga que ver con competencias, de nuevo, ¿no? Por ejemplo, este problema dice, se desea una estructura de datos para mantener información de atletas que han participado en la competencia de los 100 metros llanos en los Juegos Olímpicos en los últimos 20 años. Los datos que interesan sobre cada competidor es la posición que obtuvo del 1 al 8 y el año en el que compitió. Cada competidor está identificado por un código entero que es único, y si un atleta participó más de una vez, va a aparecer en el puesto con la posición mejor que obtuvo. Es decir, que en el histórico lo que estamos guardando es su mejor posición.
o deberíamos guardar su mejor posición. Pensar una representación para este problema. Entonces cuando dice, bueno, quizás el problema no quedó tan claro en el sentido de decir cuáles son las funcionalidades que yo quisiera optimizar sobre esta realidad. Bueno, podría ser esta lista de preguntas. Algunas cosas que me interesarían son cuáles competidores salieron alguna vez en la primera posición y saberlo de manera eficiente, saber el año en que un competidor obtuvo el máximo puesto, imprimir los competidores ordenados por código, alfabéticamente, imprimir todos los competidores que están en un cierto puesto K, entre 1 y 8, saber cuál es el puesto más alto obtenido por un competidor, bueno, y las naturales que uno diría de inserción, supresión y búsqueda de competidores en la estructura que diseñemos. Entonces, un análisis de requerimiento podría darnos esta lista de preguntas. Bueno, primero cuando uno hace análisis de requerimiento está bueno ver que hay cosas que son más relevantes que otras, incluso hay cierta redundancia. Por ejemplo, cuando acá queremos saber todos los competidores que están en el puesto K entre 1 y 8, fíjense que la primera pregunta termina siendo un caso particular de esta, con K igual a 1. Salieron alguna vez primero, es decir, que podríamos tachar este requerimiento diciendo, bueno, si resuelvo este eficiente para cualquier K entre 1 y 8, también lo voy a resolver para los que estén en el primer puesto, que es el 1. Ok. Otra que podría ser, ¿cuál es el puesto más alto obtenido por un competidor? Bueno, si vuelvo a leer un poco el problema, interesaba registrar el puesto más alto. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, si siempre solo mantengo para ese competidor el puesto más alto, saber el puesto más alto que obtuvo es simplemente encontrarlo, porque va a estar una sola vez. Y yo debería estar actualizando la información de ese competidor si mejora su puesto, pero no si lo empeora. Entonces ya tendría resuelto ese requerimiento, sería decir, buscate ese competidor, porque siempre voy a mantener de él el puesto más alto. ¿Ok? Bueno, ¿cómo haría para imprimir todos los competidores ordenados por código de manera eficiente? Y bueno, uno podría pensar ya una estructura ordenada. Si no, va a ser mucho más ineficiente. Y después, otra cosa es, si miro este otro listado, los competidores que están en cierto puesto. Entonces, una opción, incluso para hacer estas operaciones medianamente eficiente de inserción, supresión y búsqueda, es pensar, por ejemplo, que tengo un árbol binario de búsqueda, en principio, un ABB de competidores. Es decir, vamos guardando en este ABB noditos supónganse que tenemos este dibujito que puede seguir, obviamente. Y cada nodito guardaríamos todo lo que importa de un competidor. Si la clave, ¿no? La clave es el código del competidor, entonces yo lo tendría ordenado por código. Luego, si es así, imprimir todos los competidores ordenados por código es un recorrido en orden, in order, de este árbol, que ya lo vimos en el curso, es decir, un recorrido in order de este árbol me daría todos los competidores ordenados por código, en orden n, siendo n la cantidad de competidores cargados. O sea, eso sería eficiente. Ahora, ¿cómo lograría saber qué competidor está en cierto puesto K de manera rápida? Bueno, esta información o esta estructura no me da esa información porque es rápida relativamente buscando por el código, pero no por el puesto. ¿Qué podría ser una alternativa? Y una alternativa podría ser, bueno, me genero otra estructura, que son los puestos. En este caso tenemos puestos del 1 al 8. Y supónganse que en el puesto I
en el puesto I, yo quisiera tener la lista de los competidores que están en el puesto I. Y podría ser que, bueno, esta lista, si este competidor está en ese puesto y este competidor está en ese puesto y, por ejemplo, este competidor está en ese puesto y no hay más en ese puesto, pensar que esta lista tiene la información de los competidores que están en el puesto I. Es decir, que el árbol, además de tener su estructura izquierdo-derecho que representa el árbol, podría ser que los nodos a su vez tuvieran otra información, que es el competidor que está en el siguiente puesto, en el mismo puesto que él. Es decir, que este nodo ser parte de un árbol, pero a su vez parte de una lista. De la lista de los que están en ese puesto. Es decir, si tuviera dos competidores en el puesto 1, por ejemplo, este y la raíz, uno diría, ¿cómo accedo a todos los competidores que están en el puesto 1? Bueno, navego por el puntero hasta que se acabe. Entonces esa sería la lista de los competidores que alguna vez estuvieron en el puesto número 1. Como vemos, esto ya de nuevo es una multiestructura porque puedo acceder al árbol. Naturalmente cuando busco por código a través de su raíz, o puedo acceder a los competidores por el puesto, que es un arreglo de punteros, pero donde las listas de nodos no se representan redundantemente, sino que justamente los nodos son compartidos con el nodo del árbol. Es decir, que cada nodo va a tener una información del competidor, tiene un puntero izquierdo-derecho para el árbol, pero además tiene un puntero para el siguiente competidor que está en el mismo puesto. Eso nos permitiría estos dos listados, que pueden ser clave para la persona que quiere saber información de los competidores, nos permitiría resolverlo de manera bastante eficiente. Ahora la inserción, supresión y búsqueda, bueno, sería actualizar cada vez esta estructura que tiene dos entradas de manera eficiente. ¿Cómo es? Vamos a ver en este tercer ejemplo cómo sería la representación, la estructura que de alguna manera concreta o concretiza este dibujito. Bueno, tendríamos los nodos, pensemos estos nodos azules, sería toda la información del competidor, qué código tiene obviamente porque es la clave, el año, el puesto, un numerito, y bueno, y toda la información que quisiéramos guardar de ese competidor. Ahí puse solo 3. Los dos punteros, izquierdo-derecho, que serían los punteros que corresponden al árbol, es decir, los azules. Y un puntero que es el siguiente en la lista por puesto, es decir, el que acá dibujé con rojo. ¿Ok? Es decir, que el nodo es compartido por un árbol y por una lista. La estructura principal, la que me permite acceder a esto, tiene entonces dos accesos. Este struct que le estoy llamando resultado 100 metros. Por un lado puedo entrar por la raíz del árbol, que es de tipo puntero a nodo, o sea que sería este campo, o puedo acceder a la estructura por el arreglo de puestos de tamaño 8, que son punteros a nodos. ¿Ok? En base a eso, como ejercicio les dejo, por ejemplo, escribir este procedimiento, que es una actualización que tiene que ver con borrar un competidor. Es decir, que si me dan la estructura, un puntero a esa estructura que tiene dos accesos, y me dan el código de un competidor, yo lo quisiera eliminar. Ahora bien, veamos en el dibujito qué implica eliminarlo, porque hay algo interesante a marcar acá sobre las multiestructuras. Si yo quiero eliminar un competidor, supónganse que está en el puesto I, uno diría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, tenés que, cuando eliminás, hacerlo consistentemente, tanto de un acceso como del otro, porque si no, la próxima vez que vaya a hacer algo sobre la multiestructura está rota. Entonces, si yo quiero eliminar el competidor, y supongamos que es este, el que se tiene que ir. Entonces uno diría, se tiene que ir por un lado del árbol, pero también se tiene que ir de esta lista. Entonces ahí es como que tengo que hacer dos eliminar. Bueno, ahí aparece lo que se suele llamar, cuando uno hace actualización, ya sea de inserción y borrado, hay operaciones que son lógicas
y otras que son físicas. En el caso del borrado, la primera operación que podría hacer es lo saco de la lista de puestos de manera lógica, es decir, lo desengancho, pero no borro el nodo. Y después, cuando lo voy a borrar del árbol, ahí sí hago el borrado físico. No solo lo desengancho, sino que lo libero. Es decir, en el borrado lógico, ¿qué debería hacer? Si yo sé que está en el puesto I, entonces recorro esa lista por puesto y lo que tendría que hacer acá es encadenar este con ese, sacando este enganche. Ahí, lógicamente, lo desenganché del puesto I. Pero fíjense que el nodo sigue estando. Entonces hice un borrado lógico. Si yo lo busco por puesto, ya no está más. Ahora, ¿cómo hago para, en la segunda estructura, liberarlo? Bueno, ahora sí, en la última estructura, que en este caso elegí el árbol, podría haber sido al revés, hago el borrado físico. El borrado físico es borrar este elemento del árbol. Y ahora no solo es desengancharlo y dejar bien los punteros, sino es liberar la memoria de ese nodo. Uno libera la memoria cuando ya lo desenganchó de todas las estructuras, porque si no las otras quedan indefinidas. Entonces por eso siempre uno hace los borrar lógico y al último hace el borrar físico. Cuando hago una inserción es justo al revés. La primera vez creo el nodo, hago una inserción física y después si tengo ese nodo se accede desde varias estructuras, lo que voy haciendo después que creé el nodo son los enganches lógicos. Es decir, voy actualizando las referencias, pero el nodo se crea una sola vez. El objetivo vuelve a ser de nuevo, no solo tener eficiencia en tiempo de ejecución, sino en espacio de almacenamiento. Uno diría, ¿por qué no tener los nodos acá repetidos para esta estructura y para esto? O sea, como si fueran disjuntos, duplicados. Y porque estaría consumiendo más memoria, esa sería la respuesta. Tener solamente accesos por acá y por acá a la misma información hace que esto sea mucho más eficiente en tiempo de ejecución y en espacio de almacenamiento. Bien, vamos a ver ahora un último ejemplo. Hay un quinto, pero este va a ser un ejercicio para ustedes, que es un ejercicio también bastante común, ¿no? Sobre todo tiene que ver con la jerga a veces de las bases de datos, ¿no? Cuando uno quiere en una compañía tener información de los empleados, por ejemplo, y esos empleados se pueden representar, es como que tengo múltiples claves, ¿no? Lo puedo identificar por su nombre, quizás si no hay nombres repetidos, el nombre completo, y me interesa a veces accederlo por nombre, pero también por número de empleados, es muy común tener un número de empleados en una empresa, número de seguridad social, que también es único, podría ser la cédula, que también es única. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo varias representaciones como claves de un individuo y yo quisiera, dada una representación, encontrar las otras lo más rápido posible? Por ejemplo, dado el número de seguridad social, encontrar todos los datos de ese empleado de la forma más rápida posible. Si me das el número de empleado, también hacerlo de la forma más rápida. O sea, como tenga múltiples claves. Supongamos que en este problema se sabe que la cantidad de empleados puede estimarse en un cierto valor K, es decir, que yo puedo conocerlo a priori, el tamaño de mi empresa, y que ese K se puede ir redimensionando, pero a priori es conocido. Entonces se quiere o se sugiere pensar una estructura para resolver este problema. ¿Cuál es el problema? Acceder a esa base de datos por alguna representación tratando de encontrar las otras lo más rápido posible. ¿Okay? Evitando, obviamente, redundancia de información para optimizar memoria. Entonces, en este ejemplo le vamos a pedir lo que acabo de mostrar para el ejemplo de los competidores de los 100 metros llanos, ¿no? O sea, definir, primero pensar un dibujo que sería el diseño de la estructura o multiestructura, después definir la estructura en C++ que representa ese dibujo y hacer operaciones, ¿no? O sea, una vez que tengo la estructura, bueno, cómo doy una alta, una baja, etcétera, de un empleado en la estructura. En nuestro caso, vamos a tomar como ejemplo cómo hago para, dada la representación de un empleado, su nombre, encontrar los otros dos claves lo más rápido posible, su número de seguridad social y su número de empleado. ¿Ok? Bien. Una representación podría ser rápida en promedio, un hash. Porque sabemos que hay un tamaño máximo, puedo diseñar el número de buckets en función del tamaño esperado, que es
y tengo de alguna manera, cada tabla de hash va a tener una función de hash, pero dos de ellas tienen dominio entero, que son las que tienen número de empleado y número de seguridad social, y la otra seguramente su clave sea un string, porque es el nombre del empleado. Es decir, una alternativa es tener 3 hash abiertos, con 3 claves cada uno para el hash. La estructura podría ser esto. Acá estoy poniendo la información mínima, son las 3 claves del empleado: nombre, número de seguridad social y número de empleado. Y este nodo, que va a ser, pensemos, uno originalmente lo piensa para un hash, va a ser compartido por 3 hash, porque van a haber justamente hash por cada una de las claves. Es decir, que este nodo no lo quiero repetir, entonces va a tener 3, va a ser parte de 3 listas. La lista de siguiente nombre, la lista de siguiente número de empleado y la lista de siguiente número de seguridad social. Es decir, que esta es la información de la persona y estos son los enganches que va a tener ese nodo en las 3 estructuras. La estructura entonces, ¿cuál sería? Bueno, los 3 hash. El hash de nombre, el hash de número de empleado y el hash de número de seguridad social, por ejemplo de tamaño K, y es un hash abierto a punteros a nodos de este tipo. Bien, para completar el ejemplo, vamos a ver en este sí un código. Supongamos que ya elegimos una función de hash, que es esta, que recibe el string del nombre de la persona y me da un valor entre 0 y k-1, ¿no? O sea, me da la posición del bucket del hash posible. La operación sería, bueno, dada la estructura y dado el nombre del empleado, encontrar o imprimir, en este caso, las otras 2 representaciones de esa misma persona. Entonces, ¿qué hacemos? Un procedimiento, porque quiero imprimir, que es este, ¿no? O sea, sin retorno, y lo que hago es definirme justamente diciendo, bueno, lo que tengo que hacer es entrarle a la estructura por el dato que conozco, que es el nombre del empleado. Entonces voy a aplicar el hash de nombre sobre la estructura. ¿En qué posición? Bueno, en la posición que me dé la función de hash de nombre de empleado, y eso me da justamente el comienzo de la lista de todos los que están en esa posición de acuerdo a la función de hash de nombre de empleado. Después, ¿qué tengo que hacer? Buscar el nodo, ¿no?, que colisionaron en esa posición. Entonces, mientras no llegue al final de esa lista, pues podría ser que no esté, y no lo encuentre, o sea, el nombre no sea el que estoy buscando, avanzo en la lista. Si el hash está bien diseñado, esta lista se supone que es promedio orden 1. Es decir, que sería bastante eficiente, ¿no? Y bueno, si salgo, pregunto si lo encontré, es decir, si el puntero es distinto de null, quiere decir necesariamente que el campo nombre de ese nodo es el parámetro. Lo que tengo que hacer simplemente en ese campo es imprimir para ese nodo los campos que están en número de seguridad social y número de empleado. Recordar que el nodo está guardando no solo el nombre, sino los otros 2. Es decir, que el mismo nodo ya tiene guardada la información. Si bien este código tiene, de nuevo, vuelvo a decirlo, un while, uno diría, ¿cuál es el tiempo de ejecución promedio de esta operación? Es orden 1, promedio, si el hash, de nuevo, la cantidad de empleados es proporcional al tamaño de la tabla, de las tablas, y si la función de hash tiene distribución uniforme. Por más que acá haya un while, todo este código es orden 1 promedio. Y para finalizar les dejo un quinto problema, una realidad un poquito más compleja, o más grande, o más interesante, que tiene que ver, o retoma la idea aquella de estudiantes y cursos en una institución, pero hay un poquito más de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cada estudiante interesa, además de sus datos y lo que lo caracteriza, un número de alumno, un número completo, bueno, interesa también las notas que obtuvo. Hay que ver cómo almaceno la conexión de notas que aprobó, y también me interesa guardar la información de los compañeros de proyecto que han hecho alguna actividad con él a lo largo de la carrera. Entonces acá se les da cierta información
sobre lo que uno puede suponer sobre los códigos, sobre los números, sobre las cantidades, y después se le da una lista de requerimientos que yo quisiera satisfacer, ¿no? Y fíjense que los requerimientos todos tienen restricciones, es decir, tengo ciertas restricciones de eficiencia. Uno mira todas las operaciones primero, mira todas las restricciones que tienen de eficiencia, orden 1 per caso, orden 1 promedio, bueno, cargar materia, orden 1 caso promedio, etc. Miro todo y después que miro todo es como, bueno, diseñar una estructura o multiestructura que logre cumplir estas restricciones. O sea, es un problema de resolución de un problema en base no solo a requerimientos, sino a restricciones temporales. Esa es la complejidad que estamos agregando. Lo que se les pide, similar a los otros problemas, es diseñar, primero yo sugiero gráficamente, las estructuras que permitan cumplir las restricciones que están en la letra, un dibujo, llevar esa estructura a C++, declarar los tipos, los structs necesarios, los punteros, etc. Y después escribir en particular uno de los procedimientos que es el agregar alumno, como lo hicimos recién para el listado del hash, que les mostramos un código. Bueno, acá terminó la clase de multiestructuras. Espero que esto sea una guía, una referencia. Es un tema eminentemente práctico. Esto quiere decir que se va a trabajar mucho en el práctico, pero entendíamos que una discusión a nivel por lo menos general, destacando la vinculación con los temas teóricos previamente dados y la relevancia que tiene, era importante, por eso decidimos agregarlo como un tema más del teórico. Bueno, muchas gracias y nada más.